Hola, ¿sabías que Dios puede cambiar tu corazón si tú lo dejas? ¿Quieres saber cómo lo hace? Pues quédate con nosotros. Comenzamos. Gracias por estar en tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida. Mi hermano, mi hermana que estás atrás de esa pantallita, escúchame bien. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, Él te ha sanado, te ha levantado, te ha restaurado, pues es tiempo de que tú le des la gloria. ¿Cómo? Dando testimonio. Mira, llámanos o mándanos un mensaje a este número que ves abajo y di, yo quiero dar mi testimonio. Lo grabamos vía telefónica, lo grabamos, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Es tiempo de que tú te levantes. Ya Dios hizo su trabajo en ti. Ya Dios te sanó, te liberó y te levantó cuando estabas bien caído. Es tiempo de que tú ayudes a otras personas a que se levanten en el nombre de Jesús. Tus palabras pueden salvar muchas almas. Así que en este momento te pido que mandes un mensaje o nos llames y nos digas que quieres grabar tu testimonio. Bueno, mis queridos hermanos, ¿están listos para escuchar una historia impactante? Pues adelante, comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. En esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Texas y estamos muy contentos porque tenemos en la línea telefónica a mi hermanita Juanita. Hermanita, pues en este momento le vamos a pedir que nos diga cuál es su nombre, de dónde es usted originaria, cuántos hermanos tiene y que también nos cuente su testimonio, un poquito de su niñez, de su adolescencia, que nos diga quién era Juanita antes de encontrarse con el Señor. Adelante hermana, escuchamos su testimonio. Mi nombre completo es Juana María Martínez. Tengo 4 hermanas y 3 hermanos. Yo soy originaria es un pueblito cerca de Matamoros, Tamaulipas. Bueno, mire, primero que nada quiero decirle que estuve pensando mucho antes de llamar con usted. Am, He tenido siempre mucho deseo de compartir mi testimonio porque Dios es grande, es maravilloso, su amor es grande y yo por toda mi vida no me sentía amada. De hecho, ni siquiera me sentía como ser humano, siempre me sentía rara, sentía que prácticamente me sentía como un animalito, siempre asustada, llena de miedo, pero ah, siempre yo pensaba que el amor no existía, que eran solo palabras, porque yo nunca conocí el amor, no conocí amor de madre, ni de padre, ni de hermanos. Por eso me sentía completamente sola. Quiero platicar que yo, de lo que yo recuerdo cuando yo era niña, lo que yo recuerdo era de cuando tenía como 3 años. Recuerdo que yo siempre lloraba mucho, también dormía muchísimo y lloraba, siempre lloraba. A veces porque los regaños de mi mamá y muchas veces lloraba sin razón también y eso le causaba a ella mucho coraje y pues ella me pegaba porque decía que yo no tenía razón para llorar, eso me pegaba, que para que tuviera una razón para llorar. Y yo tenía un hermano mayor que yo, 2 años mayor que yo, y yo miraba cómo ella era cariñosa con él, ella lo quería mucho, y pues éramos niños y él pues a veces peleaba conmigo y yo le decía a ella y ella siempre me decía que era una escandalosa y no le decía nada a él.
Pero en cambio, cuando si yo me defendía, inmediatamente me regañaba. Y esas cosas a mí me hacían sentir que no me quería, aparte de que yo no, yo no sentía, y nunca tuve un abrazo de ella, nada, pero pues yo me sentía como un monstruo, me fui creciendo sintiéndome que yo era un monstruo, no me sentía como ser humano, se me sentía como aparte de ellos. Em, yo, ella siempre me decía, ella siempre me decía, tú cuando naciste eras bien llorona, me decía ella, pero con tres de estas tenías, y me hacía con su mano, ¿verdad? Que me daban nalgadas. Yo no recuerdo, quizás yo era muy chiquita cuando ella me pegaba, porque yo sé eso porque ella me lo decía, y ella pues um, se miraba en su cara como satisfacción de decirme que ella me pegaba. No sé si tendría meses, quizás un año, 2 años, no sé, pero pues así pasaba. Ella me decía eso. Yo creo que yo ya estaba enferma, quizás desde que nací, o quizás me hice por la falta de amor, por los maltratos, no lo sé. Um, yo siento que yo ya estaba enferma emocionalmente y mentalmente, porque yo cuando me vine para acá, para Estados Unidos, en mi último embarazo que tuve a mi último hijo, que de eso ya hace 30 años, am, me dio una depresión muy fuerte postparto. Creo yo que fue por el parto. Yo siempre había estado así en depresión, pero no sabía yo que tenía depresión. Entonces, en ese tiempo me diagnosticaron con depresión y ansiedad, porque quería suicidarme, yo quería suicidarme. Bueno, continuando con lo que estaba diciendo de cuando yo era niña, am, este, yo digo que pienso que yo estaba muy mal emocionalmente, porque sí recuerdo algo de que mi mamá decían que yo me metía papeles en los oídos, en la nariz. eh, un día me metí un frijol en la nariz y el frijol se hinchó adentro caminó el frijol para arriba, para arriba, para la frente, y se hinchó y no me lo pudieron sacar. Me llevaron al doctor, decía, ¿verdad?, que me había llevado al doctor, y el doctor dijo que pues que estaba en riesgo de morir, porque supuestamente el frijol podía irse, dependía por dónde se fuera, no lo podían sacar, tenía que esperar a que ese frijol saliera solo, quizás por la garganta, quizás supuestamente, según dijo ella, que podía irse por el corazón o por el pulmón, y que podía estar en riesgo de que me pasara algo. Una vez también, bueno, pues no, Dios no quiso que muriera, ¿verdad? Este, no pasó nada. Am, También platicaba que una vez me metí una aguja a la boca. Pienso yo ahora que quizás yo estaba, como no tenía atención de ella, quizás yo estaba buscando la atención de ella. No lo sé, pienso yo que quizás era eso. Entonces, esas cosas, ella decía que yo la mortificaba mucho, y ella siempre se quejaba de que yo la hacía sufrir mucho. Ella platicaba eso, pero ella lo platicaba de la manera que, o tú me hacías sufrir mucho con las cosas que hacías. Yo muy vagamente recuerdo de todo lo demás que dice. Yo lo único, pues sí, creo que recuerdo algo de que sí me metía los papeles en los oídos y en la nariz. De lo demás no lo recuerdo. Yo quizás estaba muy chiquita. Vagamente recuerdo eso. Pero bueno, así
así pasó el tiempo, yo siempre llorando, siempre lo mismo, siempre regañándome. Ella nunca se dio cuenta que yo necesitaba mucho de ella, yo siempre estaba deseosa. Yo envidiaba a mi hermano, pienso que era envidia o era, miraba cómo mi mamá lo quería a él y yo deseaba tener el amor de ella y, y pues no, nunca lo tuve, nunca lo sentí, no, era puro regaño. Am, así pasó el tiempo y pues a los 6 años, a los 6 años que nació mi hermana, la tercera hija de mi mamá, tenía yo dos hermanos mayores que yo, uno que se había quedado en Saltillo, en Coahuila, en un rancho donde mi papá y mi mamá de allá eran ellos. Y ahorita les platico cómo estuvo eso, ¿verdad? Que se vinieron para Tamaulipas. Este, a los 6 años, yo tenía 6 años, bueno, a los 5 años me mandaron mi hermano ya era, él sí tenía ya su edad para ir a la escuela. Como vivíamos en un rancho, nosotros vivíamos en un rancho, no vivíamos en el mero pueblo, vivíamos en un rancho. Mi papá siempre trabajaba en la labor, este, manejando el tractor, bueno, el trabajo de las parcelas de labor, ese era su trabajo. En esa casa donde vivíamos, pues no había ni luz, ni agua. Mi papá siempre hacía norias para sacar agua y pues vivíamos con una pobreza muy extrema. Vivíamos en una casita muy chiquita, no tenía ni piso, era tierra y pues mm, yo recuerdo que mi única felicidad era, pues, a pesar que me peleaba mucho con mi hermano, yo jugaba con él y pues yo siento que yo me sentía feliz de estar con él, de jugar con él. Y también me gustaba el campo, me gustaba mucho el campo, me encantaba salir afuera, mirar la labor del el maíz, el sorgo, el algodón, lo que hubiera, los olores esos, ¿verdad? Me encantaba. Y yo recuerdo que también me gustaba mucho que en temporada de algodón, este, bueno, mi papá nos ponía a trabajar, nos puso a trabajar muy chiquitos a mí y a mi hermano. Primero, primero, bueno, estaba con lo de la escuela, ¿verdad? Este, teníamos que caminar 2 kilómetros para ir a la escuela y para llegar al pueblito más cercano donde estaba la escuela. Caminábamos 2 kilómetros, yo y mi hermano, para que mi hermano no fuera solo a la escuela, él sí ya tenía la edad para ir a la escuela, yo no, yo tenía 5 años y no aceptaban hasta los 6 años, pero como no querían, mis papás no querían que mi hermano fuera solo, a mí pues me mandaron con él, fueron a hablar con la directora de la escuela, le dijeron que sí, pues que sí me aceptaban y dijeron que sí, que estaba bien, que de oyente, así dijeron, que de oyente. Lo que no querían era que él fuera a caminar a solo, porque eran 2 kilómetros. Y bueno, yo tenía muchísimo miedo, yo le tenía miedo a toda la gente, el mismo miedo que le tenía a mi mamá, a mi papá, yo se lo tenía a toda la gente, le tenía miedo a toda la gente, yo sentía que me iban a hacer daño. Y yo miraba a las niñas que jugaban y reían, yo no sabía reír para nada, siempre estaba triste y llorando todo el tiempo. Y me sentía rara entre ellas, entre los niños, no hablaba con nadie. Gracias a Dios me puso una niña, recuerdo que se llamaba Minerva. Ella es como que me adoptó o le dio lástima conmigo, quizás. Ella siempre me buscaba, me decía que me sentara con ella
y me defendía, si se burlaban de mí los otros niños, me defendía ella. Y yo en mi corazón no podía aceptar, yo no conocía lo que era que me trataran bien, que me hablaran bien o que demostraran un poco de amor, y me sentía rara, pero bueno, así fue. A los 6 años, como estaba diciendo hace un momento, que nació la tercera hija de mi mamá, mi papá me puso, como mi mamá acababa de tener a mi hermana, pues mm, creo, no podía, claro, ¿verdad? Pues acababa de tenerla y tenía otros dos, no tenía, para ese tiempo ya me tenía a mí, a mi hermano mayor, y tenía otro hijo, 2 años menor que yo, otra hija, 2 años menor que mi hermano, y ya pues ya tenía 4, 5 hijos, y pues estaba recién aliviada, y pues mi papá me puso a mí a hacer el trabajo al menos la comida, de 6 años, pues yo además era chiquita y flaquita. Mi papá me hizo un banquito para que yo pudiera alcanzar la estufa, pues estaba muy chiquita. Am, me ponía ese banquito también porque pues mi papá ponía el nixtamal para hacer las tortillas, ponía el nixtamal y me enseñó él pues cómo en la mañana lavarlo y luego ponerlo en el molino. Él lo ponía en el molino, me enseñó cómo ponerlo en el molino y luego pues darle vuelta, ¿verdad? Al molino para moler el nixtamal. Y bueno, pues yo hacía eso, me ponía a hacer eso y luego pues hacer las tortillas también. Y yo recuerdo que cuando me pusieron a hacer eso, sentí un gozo que nunca había sentido yo. Yo me sentí importante, sentí que yo valía algo, porque yo sentía que yo no valía nada. Y me daba bastante gusto. Yo siempre le pido a Dios eh, que, que Él me diga qué cosas bonitas viví yo, porque yo quiero recordar cosas bonitas. Todo lo que yo recuerdo son cosas tristes. Y entre de mis primeros años de mi infancia, eso es lo que yo recuerdo. También que me sentí bien importante, me sentí que valía algo, yo dije en mi mente, ahora sí me van a querer. Esa era mi ilusión, ahora sí me van a querer. Y lo hacía con mucho gusto. Y, pero no fue así. Todo seguía igual, todo seguía igual. Ya también lavaba vasijas. Me gustaba mucho la escuela, ya cuando me gustaba mucho leer. Y pues así pasó el tiempo. Este, yo no entendía, no lograba entender nada. Me sentía que era mala, por eso no era querida, porque era mala. Pero esa era mi vida. Ya cuando recuerdo yo que la escuela, cuando iba para la escuela, ya cuando tenía como, creo que 7, no sé, 7, 8 años más o menos, tendría yo esa edad. Como la escuela en ese tiempo era todo el día, era de 8 a 12, y nos daban una hora para comer, de 12 a 1, y entrábamos de 1 a 5 de la tarde otra vez a la escuela. No podíamos ir hasta el rancho, caminar 2 kilómetros a ir a comer y regresar. Mi mamá nos encargaba de esto que voy a contar. En varias casas estuvimos, ella nos hacía un lonche y nos íbamos esa hora ya a comer el lonche. Y como yo siempre me quedaba dormida, siempre, eso no cambiaba, yo siempre dormía.
me quedaba dormida, era lo mío. Hasta la fecha todavía duermo mucho. Este, ah, en esta ocasión era una comadre de ella y nos llevó ahí. Esa señora tenía 3 hijos. El mayor era de 15 años y los otros dos eran más, creo que el otro como quizás 12 y el otro como unos 10 o 9 años. Y bueno, nos íbamos esa hora ahí a comer, comíamos el lonche. Mi hermano se salía afuera a jugar con sus amigos, vecinos, ahí todo el mundo se conocía, es pueblo chiquito. Y yo no tenía amigas ahí. La hermana de sus amigos, que era ahí vecina de la señora donde nosotros vivíamos, ella, Tita, me acuerdo que se llamaba, ella también era una buena persona, esa niña, y ella me invitaba a su casa, a veces me iba con ella, eh, y a veces ella, no sé, no me hablaba, porque yo, si no me hablaban a mí, yo no me arrimaba. Pero los hermanos de ella, que eran unos cuates, eran amigos de mi hermano, y él se salía a jugar afuera, canicas y que el trompo y eso. Y yo recuerdo que esa vez me quedé dormida ahí en la casa de esa señora, y recuerdo que yo me desperté, algo me despertó, vi la cara del, del hijo mayor de la señora muy cerca de mi cara y me di cuenta que me había estado tocando. No, no estaba segura qué pasó. Cuando yo ya abrí bien los ojos, él se retiró, pero en su cara vi algo, una expresión horrible que no me gustó para nada. Me sentí algo tan feo. No sabía cómo explicar eso, pero sí sentí, sí me di cuenta que me había estado tocando. No sé hasta qué punto, no lo sé, nunca no sé, no lo sé, pero yo me sentí muy mal, me sentí tan sucia, me sentía como, como que había hecho algo yo bien malo, me sentí muy mal, no sé cómo explicar, me sentía sucia, me sentía que había hecho algo malo y no entendía muy bien y no sé si mi hermano se dio cuenta, pienso que sí, después con el tiempo pienso que sí, porque mi mamá nos sacó de ahí en esos días, quizás otro día o el tercer día nos sacó de ahí, por eso pienso que mi hermano se dio cuenta, pero a mí no me dijo nada. Yo me acuerdo que esa vez yo iba muy triste para la casa, más triste, más llena de miedo. Sentía que al mirarme mi mamá, mi papá o mi hermano también que iba conmigo sabían lo que me había pasado. Tenía muchísimo miedo. No me dijo nada mi mamá, pero yo sentí que ella me empezó a mirar más feo, más a tratarme más mal. Pienso que quizás ella pensó que yo tuve la culpa. No lo sé, en realidad no lo sé, pero cuando ya crecí un poquito más en mi adolescencia, que ella miraba que los muchachos se interesaban en mí, ella hacía comentarios feos como que me buscaban solo por burlarse de mí. Eso decía ella. Y yo pensaba, pero ¿por qué se tienen que burlar de mí? Ella siempre buscaba hacerme sentir mal, siempre. Para ella yo era mala, yo era lo peor. Su trato de ella para conmigo, yo era una cosa mala. Yo todo lo que hacía, todo lo que se refería a mí era malo, todo. Y por eso después, ya con el tiempo, pienso que quizás sí se dieron cuenta, nunca me dijeron nada, simplemente me juzgaron. Simplemente me juzgó, no me preguntó nada, porque yo no daba explicación porque decía yo, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dice que me buscan los muchachos para burlarse de mí?
¿Por qué se tienen que burlar de mí? No entendía yo porque ella nunca me hablaba, ella simplemente nunca platicaba conmigo, nunca me preguntaba nada. Cuando en mi adolescencia, cuando me llegó mi periodo menstrual, me asusté muchísimo, muchísimo. Casi me desmayo cuando yo miré eso. No sabía qué era. Y dije yo, mi mamá me va a matar. Va a decir que hice algo malo, pero si yo no hice nada, yo me decía a mí misma, yo no hice nada. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Encima de que ya le tenía mucho miedo. Decía yo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo recuerdo que yo le pedí a Dios. Yo recuerdo que sí, mi mamá me llevó a la doctrina y para los 6 años yo había hecho mi primera comunión. Y ya como para los 8 o 9, la confirmación en ese tiempo hacían, era la confirmación a esa edad, podía hacerla a esa edad después de la primera comunión. No, no sé cómo estaba, pero como ahorita no, ¿verdad? No, la confirmación es hasta cuando ya creo cuando están en la high school. Pero en ese tiempo yo recuerdo que fue el señor obispo al pueblo y hizo confirmaciones y yo tenía creo que apenas como unos 8 años o 9 años y yo sabía algo de Dios y yo le pedí a Dios que me ayudara, que qué estaba pasando conmigo, por qué me estaba pasando eso. Para mí fue algo terrible, pero pasaron los días, yo sé que mi mamá miró mi ropa, no me decía nada, yo estaba no dormía en la noche, estaba a la expectativa que en qué momento me iba a saltar, me iba a regañar, a pegarme a reclamarme que qué había hecho yo de malo. Nunca me dijo nada, nada. Y yo me quedaba, pues, ¿qué está pasando? Bueno, pero se me fue calmando un poquito porque ella no me dijo nada y pues ya se me pasó, pero yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, vivía manchada de la ropa. Ella no me decía nada, ella, yo recuerdo que ella tenía como un costal de trapo que ella había hecho y ahí metía calcetines viejos, no sé, creo que los agarraba como para limpiar cosas y pues yo agarraba de ahí, agarraba trapos, primero agarraba trapos que parecía que no servían, para que no, pues sí, no podía agarrar algo que se necesitaba, tenía que ser algo viejo, no sabía qué hacer y yo agarraba de ahí y entonces ella me empezó a regañar que porque él estaba gastando esos calcetines, ella sabía para qué los estaba usando, pero no sé, no le importaba, ella no me regañaba y yo no sabía qué hacer, no sabía yo qué hacer y pues era muy feo, me sentía sucia, me sentía cochina, me sentía, de por sí ya me sentía así, pues ya con eso me sentía peor y no sabía qué estaba pasando, qué era lo que estaba pasando conmigo y pues yo creo que Dios siempre está ahí, siempre está, ¿verdad? Sé que Dios estuvo siempre conmigo, ¿verdad? Después lo supe. Había otra niña enfrente de mi casa cruzando la calle que a veces yo jugaba con ella y ella me notó porque ella me miraba, ¿verdad? Y ella me preguntó, recuerdo que ella me preguntó, ¿ya eres señorita? Y yo me le quedé viendo y le dije, no sé. Y ella me dijo, pues, ¿qué es para ti ser señorita? Y yo le dije, pues, cuando usas tacones. Y ella se rió bastante de mí y ella ya me explicó. Y yo le dije, ok, entonces ya sentí un gran alivio. ¿Alguien más sabía de eso? ¿Alguien más era algo normal entonces? Y ella me dijo que ella también ya era. Y bueno, ya eso, ya se descifró el enigma que yo sentía, que estaba pasando. Ya de esa manera supe y entonces yo dije, pues entonces mi mamá sabe, pero ¿por qué no me dice nada? Pero no se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y qué usas para esto? No, no sé, no se me ocurrió preguntarle. Yo estaba muy,
mensa, como mi mamá me decía menciaca. Siempre me tenía esa palabra a mí. Por un lado era mala, por otro lado era mensa. So, siempre estaba confundida. ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Yo, yo decía que, yo sentía que yo no debería de haber nacido. Yo siempre empecé a tener deseos de matarme, deseos de morir, porque yo me sentía que yo no debería de estar en este mundo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada, soy una basura. Y no entendía, me sentía que era lo peor. Yo le pedí a Dios, Señor, si yo soy mala, quítame esta maldad, porque yo no miro la maldad. Sí, a veces le contestaba a mi mamá, yo sé, porque yo me desesperaba muchas veces, porque yo sentía que era injusto, y a veces yo le gritaba, pero me iba peor, y así estaba yo siempre, todo el tiempo, y empecé, no entendía nada. Aquí voy a hacer como un paréntesis o algo para contar un poquito. Bueno, primero voy a decir que en mi adolescencia se hizo peor mi depresión, ¿verdad? Aunque yo no sabía que era depresión, pero mis accesos de llanto se hicieron peor. Y yo me escondía en los rincones. Me daba terror que mi mamá me mirara llorar, porque yo sabía que me iba a golpear. Pero yo no podía detener esos accesos de llanto, no podía, por más que yo quería, yo no podía. Tenía que llorar, sentía que mi pecho se reventaba de dolor, de tristeza. Me escondía en los rincones y por más que trataba de apretar el llanto, de que no saliera mi llanto, solamente se oía eso, ¿verdad? Como estar moqueando, como ella decía, que ella se daba cuenta, me sacaba de los cabellos, me estiraba de los cabellos y me golpeaba para que tuviera una razón para llorar. Yo le decía, perdóneme, mamá, perdóneme, es que yo no quiero llorar, no sé qué me pasa, no sé qué tengo. Ella jamás me preguntó, ¿qué tienes, hija? ¿Por qué lloras? Para ella que yo llorara era que yo la estaba mortificando, que yo la mortificaba mucho, pero jamás me preguntó por qué lloras, cómo te sientes, nunca. Por eso me sentía como un animal. Solamente me sacaba de los cabellos y me golpeaba, según ella, para que yo tuviera una razón para llorar. Me pegaba con una vara, con un cinto, en mi chamorro. Era horrible. Empezó a gritarme, quizás en mi adolescencia, quizás estaba cambiando mi cuerpo, mis acciones, no sé. Me empezó a gritar que mi tía Kika, su cuñada que ella tanto odiaba, hacía lo mismo, que ella era bien mala y que yo era igual que ella. Me empezó a gritar eso y yo me empecé a sentir más mala todavía. Sentía que yo era un monstruo. Ahora sí, aquí voy a decir un poquito sobre esto. Mi papá y mi mamá eran de un rancho en Coahuila, Los Lirios, Coahuila. Ellos eran de ahí. Um, Mi mamá, ellos tuvieron una niña primero. Eh, Cuando mi mamá se casó con mi papá, mi papá la llevó a vivir con mi abuelo, y mi papá tenía dos hermanas. Mi tía Cuca, ella se había quedado solterona, como dicen allá, sin casarse. Mi mamá la
juzgaba, la criticaba, decía que había andado con medio rancho y que al último nadie se había casado con ella. Bueno, el caso es que se quedó solterona. Y tenía otra hermana más chiquita que tenía en ese tiempo, creo que 12 años, cuando estaba mi mamá recién casada con mi papá y la llevó a vivir ahí. Y resulta que, pues ahí ellas se peleaban con mi tía, mi tía Kika, mi mamá decía que, mi mamá no decía que se peleaban, sino que mi tía le hacía, um, que cuando mi papá llegaba del trabajo, le decía chismes, que si Petra me hizo esto, mi mamá se llamaba Petra, que si Petra me hizo esto, que si Petra me hizo lo otro, dice mi papá, que mi papá la regañaba. Entonces, pues mi mamá ya creo le fue agarrando coraje y bueno, ya cuando yo creo que se fueron a vivir a su propia casa después, porque ya ella tenía una niña, creo que de 3 o 4 años, que murió, y tenía un niño estaba chiquito, no sé si semanas o meses, cuando la niña murió. Y ya no vivían con ellos para ese tiempo, según sé yo. Entonces, la niña, según no supieron que tenía, nunca supieron qué era y la niña murió. Y mi mamá, creo yo que fue depresión lo que le dio. Ella decía que ella no podía atender el niño porque ella no comía, no quería comer, que tenía un jardincito, y ahí donde la niña jugaba, ella se la pasaba ahí comiendo tierra. Y pues estaba enferma, supongo que era depresión, ¿verdad? ¿No? Según como ella decía que se sentía. Y entonces su cuñada, la hermana mayor de mi papá, que se había quedado soltera, les dijo, mira, Ramón, mi papá se llamaba Ramón, le decía, mira, Ramón, mientras Petra se compone, ¿por qué no me das el niño? No, ¿por qué no me dejas que yo cuide el niño mientras ella se compone? Y mi papá le dijo, sí, está bien. Y se lo dieron, ¿verdad? Para que pues que ella lo cuidara, porque mi mamá no estaba en condiciones de cuidarlo. No sé cuánto tiempo duraron con él, porque no platicaban mucho. Yo nada más a veces oía hablar a ellos dos, o oía que estaba platicando con alguno de mis hermanos o hermanas, y bueno, eso era, o a veces también platicaba algo conmigo, pero solamente lo que platicaban era puras tragedias, puras cosas así, ¿verdad? Tristes. Nunca había una plática bonita, alegre, algo agradable. Todo era amargura, todo eran quejas. Entonces dice que cuando ella iba a ver al niño, ah, su cuñada, mi tía, no la dejaba que lo cargara. Le decía, no, se acaba de dormir, no lo agarres. Y no, déjalo porque lo vas a despertar, se acaba de dormir. Siempre había un pretexto para no dejarla que lo cargara. Bueno, y al final ya cuando ya mi mamá se sintió bien, ya que ella quería el niño, ya ellos lo querían, no se los quisieron dar. Ellos no se los quisieron dar, le dijeron que mi abuelito le dijo a mi papá, dijo, mira, tu hermana ya se encariñó con el niño, ustedes pueden tener más hijos y, y pues mi papá se los dejó, que para que como mi abuelito ya estaba viejito, que pues bueno, que cuando mi hermano creciera, hay que lo ayudara, que lo apoyara y que estuviera ahí para ayudarlo. Y pues supongo que mi mamá no estaba de acuerdo, ¿verdad? Ella lo quería, pero mi papá tomó esa decisión porque sí quiso llevárselo, mi papá sí quería, pero mi papá era una persona de un carácter muy débil. Él también había sufrido mucho, su mamá había muerto
cuando él tenía como, creo que decía que como 8 años, y mi abuelita, su mamá había muerto de un parto, en un parto del último, bueno, pues sí, era el último de su hermano menor, el más joven. Y entonces mi abuelito le echó la culpa al niño por la muerte de ella y lo regaló. Y bueno, pues mi papá dijo que, pues que habían sufrido mucho cuando mi abuelita murió. Y pues él recordaba hecho eso con mucha amargura. Bueno, y pues él también venía cargando muchas amarguras. Y bueno, pues mi papá, así era él, de un carácter muy débil, y pues se dejó, le dijo mi abuelito, le dijo, mira, si a tu hermana le da un infarto o le pasa algo, porque si te llevas al niño, tú vas a ser responsable de eso. Y bueno, pues mi papá aceptó. Allá lo dejaron, ahí se los dejó, y ya pues sí me imagino, ¿verdad? El sufrimiento, ¿verdad? Murió la niña y luego les quitan el niño. O sea, yo digo que no se los quitaron, ellos lo dejaron. Bueno, yo pienso, yo para mí, cuando yo supe eso, yo no era madre todavía, pero ya cuando yo fui madre, yo dije, a mí me matan primero. Para quitarme un hijo, primero me tienen que matar, porque el amor de madre es más grande que cualquier miedo. Que yo sepa, yo nunca vi que mi papá golpeara a mi mamá. Yo le decía, yo una vez que les pregunté, ¿verdad? Porque no me atrevía, pero como siempre estaba recordando eso, y que, ¿verdad? Que le habían quitado a su hijo. Y dije, pero ¿por qué usted no lo cargó y se lo llevó? Era de usted. Dijo, tú no sabes, dice, el miedo de uno. Bueno, yo no sé, yo no soy nadie para juzgar, la verdad, yo no sé. Las circunstancias, yo no, solo Dios las sabe, ¿verdad? Yo para mí, eso en mi caso, para mí, yo primero me matan, ¿verdad? A mí, yo agarro a mi hijo, a mí tú no me vas a decir si lo agarro o no lo agarro, es mi hijo, yo lo puedo agarrar, muchas gracias porque me lo cuidaste, te lo agradezco mucho, pero es mi hijo y me lo voy a llevar, es mi hijo. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto, verdad? Porque mi mamá venía cargando mucho odio, mucho rencor con mi tía Kika, no con la que le quitó el niño, sino con la otra, con la que tenía 12 años cuando ella se casó con mi papá. Y yo no entendía eso, el odio era con ella. Algo pasó entre ellas, supongo que fue yo no sé qué tan grande pasó, porque ella nunca dijo nada. Yo una vez me atreví a preguntarle que qué le había hecho a mi tía. Ella dijo que pues que le metía chismes a mi papá y que mi papá la regañaba a ella. Y que también cuando que no la dejaba agarrar un vaso para tomar agua, que porque acaba de lavar vasijas, cosas así que le pasan a todos. A mí también me pasaron cosas cuando me casé. Son cosas que yo no, para mí no son para guardar rencor, y menos para odiar a una hija. Y yo quería saber por qué, y ella desde mi adolescencia me echaba en cara siempre, cada vez que yo lloraba, me gritaba, porque yo me escondía en los rincones. Decía, tu tía Kika hacía lo mismo, y, 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 y tú eres igualita a ella, y que ella era muy mala y que yo era igualita que ella. Y yo, cada vez que me gritaba eso, yo sentía, no sé, algo horrible. Sentía, yo quería que me tragara la tierra, quería desaparecer de este mundo, no quería estar en este mundo. Quería huir, yo quería irme, yo le pedía a Dios, Señor, yo no quiero llorar, ¿por qué tengo que llorar? Yo no sabía, no entendía por qué siempre tenía ganas de llorar, porque yo no quería que mi mamá me estuviera gritando eso, y le pedía que me quitara esa maldad que supuestamente yo tenía. Y yo siempre le pedía perdón a Dios, yo recuerdo eso. Y bueno, pues así seguía yo. A los, cuando yo terminé la primaria,
que fue a los 11 años, porque de todas maneras cuando yo fui a los 5 años me lo tomaron en cuenta y a los 11 años salí de la primaria y yo tenía una ilusión tan grande de pues de entrar a la secundaria. Me gustaba mucho estudiar, lo que más me gustaba era leer, me encantaba leer, me gustaba muchísimo leer. Y yo esos meses de vacaciones, yo estaba con una ilusión tan grande esperando que llegara. Yo pensaba que me iban a registrar. Yo no hablaba nada, yo no pedía. Yo daba por hecho que me iban a registrar porque yo no hablaba, yo no pedía nada. Yo estaba callada siempre, yo no podía hablar ni pedir nada. Yo siempre estaba callada. Tenía mucho miedo porque todo era ofensa para ellos, todo lo que yo hablara, lo que yo pidiera, o si me quejaba, pues era peor. So, me acostumbré, siempre estaba reprimida, era una represión, no podía hablar, no podía decir nada. Pero de repente todo eso era como una olla de vapor, se juntaba y el día que hablaba con gritos y con llanto. ¿Por qué? Porque había estado mucho tiempo callada y ya no aguantaba más pero me iba bien mal. Y eso era lo que que yo era mala. Eso me lo juzgaban de que no, pues sí, porque yo era la mala, ¿verdad? Eh, este, cuando se llegó el tiempo de que ya estaban matriculando para la secundaria, entonces sí le dije a mi papá que ya estaban matriculando, que se me iba a apuntar. Dijo, no. Dijo, si yo voy a gastar, porque ya tenía que pagar la secundaria, si yo voy a gastar va a ser en los hombres, me dijo. Tú eres para la cocina, me dijo. Porque yo hacía todo. Yo para mi corta edad de 12 años yo ya hacía todo. Yo lavaba toda la ropa de todos. Planchaba toda la ropa, hacía de comer para todos. Y así me dijo él. Yo sentí una desilusión tan grande, un dolor tan grande. Mi corazón siempre me dolía. Era otro dolor, era como una herida del corazón ya herido. Otra herida más. No dije nada, no podía decir nada. Y él registró a mi hermano, que era 2 años mayor que yo. Lo registró en la secundaria. Duró 2 o 3 meses y se salió, que no le gustó. Y entonces, pues sí, yo recuerdo yo que yo como un año después de eso, yo sentía que me ahogaba en mi casa. Yo siempre estaba haciendo trabajo, pero sin embargo, mi mamá me decía, me gustaba a mí, me gustaba, yo ya me había acostumbrado y me gustaba. Ya no esperaba que ser reconocida, que yo hacía ese trabajo, porque ya sabía que no. Pero dije yo, pues si no estudié, pues yo quería trabajar fuera de la casa, quería trabajar y pues sí, inicialmente yo les dije que quería ir a trabajar en una casa, pues para mí yo era una criada. Yo les dije que yo quería ir a trabajar en una casa donde me pagaran y, y dijo mi papá, no, dijo, sí, aquí hay mucho trabajo. Y yo sabía que había mucho trabajo ahí, pero pues yo quería ganar dinero porque pues nunca me compraba nada. Había una tienda de segunda ahí en el pueblo y ahí me compraban la ropa que pues yo ya era un adolescente y pues creo que como todas las adolescentes o las muchachas pues quería vestirme, ¿verdad? Empezar a vestirme, ¿verdad? Más o menos, quizás, no sé, yo quería, ¿verdad? Y tener pues
algo de ropa y o zapatos. Y bueno, entonces no sé si fue mi mamá o mi papá, había una tienda, la única tienda más grandecita que estaba ahí, porque había como unos puestecitos en ese pueblecito, pero había una tienda grandecita, más grande, y un día fue y me dijeron que iba a ir a trabajar ahí, me llevaron a trabajar ahí. A mí me dio muchísimo gusto, nada más que tenía un problema. Yo seguía sin saber qué usar cuando cada mes en mi periodo no sabía qué usar. En mi casa, pues, no sé, nunca me dijeron nada. Yo siempre estaba ahí, ¿verdad? Toda manchada de mi ropa, pero ya iba a ir, ya iba a salir a la calle y pues no, pues así con miedo y todo, ¿verdad? Yo con mucho miedo, pero yo siento que yo buscaba, yo me sentía en el piso, pero yo buscaba salir, levantarme, y era quizás la naturaleza humana de salir adelante, quizás, no lo sé. Y bueno, pues sí me llevaron a trabajar ahí y yo recuerdo que pues entré a trabajar ahí, me gustaba, me gustó. Recuerdo que la primera vez que me pagaron, llevaba yo un gusto enorme, enorme, y le entregué a mi mamá todo, todo. Yo ni siquiera pensaba en mí para nada. Yo ni siquiera pensé, en ese momento, ni siquiera dije, me voy a comprar esto, me voy a comprar aquello. No, yo nomás pensaba en que iba a agradarle a mi mamá. Llevaba un gusto tremendo, enorme, yo lo recuerdo. Sentía que el corazón se me salía del pecho, quería llegar pronto a mi casa y entregarle lo que me habían pagado. Me parecía increíble a mí que me hubieran pagado, porque pues yo estaba acostumbrada a hacer trabajo, pero pues no, verdad, no tenía nada, y pues sí, yo iba bien contenta, iba feliz. Se lo entregué a mi mamá, yo feliz y contenta, yo secretamente, muy íntimamente, con el deseo de, pues, de ser al menos aceptada, como, no sé, y yo esperaba al menos. Yo nunca había tenido una mirada a mi cara, una sonrisa ni una sonrisa de mi mamá, nada. Yo quería tener algo de ella. Ni siquiera eso tenía, un gesto de aprobación, algo, tanto que lo deseaba mi corazón. Y así seguí trabajando ahí, y yo recuerdo que pasaba muchas vergüenzas, porque por lo mismo, por lo mismo de que me manchaba mi ropa. Recuerdo que la señora siempre tenía el periódico, yo doblaba el periódico, lo usaba, no había más, y me empezó a mandar en el bus a un banco que estaba en otro pueblito ahí cerquita, y era horrible, no sabía qué hacer, no sabía cómo decirle. De repente, no pasó mucho sin que llegó una amiga de la dueña de la tienda, que siempre estaba, casi siempre estaba ahí la señora, y llegó una vecina que tenía otra tiendita, y llegó y llevaba par de esos, ¿verdad? De mujer, ¿verdad? Para los periodos que usaban, que se usan, y le llevaba a ella, porque la señora venía a Estados Unidos a comprar cosas, y, y ella le había encargado y se las llevó, y yo miré que le estaba dando eso y ya me di cuenta para qué eran, y dije, oh, sí existe algo para eso. Entonces yo le hablé a la señora y le dije que sí, que yo le encargaba. Yo no sabía que en la farmacia las vendían, yo no sabía. Y ella me dijo, sí, está bien, dijo, voy a ir otra vez la otra semana y yo te las traigo. So, me las trajo, y pues yo gasté para pagar de lo que a mí me pagaban, para pagarle a ella, y pues yo llegué y yo ya andaba bien contenta por eso, y llegué a la casa y pues no era completo lo que le iba a dar a mi mamá, y pues se enojó conmigo. Se enojó conmigo porque había gastado en eso.
se enojó conmigo. Yo no comprendía por qué, pero decía yo, pero que no se da cuenta que yo necesito, que es algo necesario. Yo no estoy gastando en lujo, es en algo que yo necesito. No comprendía. Yo no comprendía nada, no entendía nada. Ni siquiera estaba consciente todavía de que ella me odiaba. Con el tiempo me fui dando cuenta. No quería aceptarlo. Mi corazón no quería aceptar que yo era odiada por mi propia madre. Pero toda la actitud de ella, todo me decía que me odiaba, pero mi corazón se negaba a reconocerlo. Yo me echaba la culpa. Yo sentía que yo tenía la culpa de que todo lo malo que ella me tratara porque yo me lo ganaba, porque yo era mala. Y pues me cuidaba mucho de no gastar nada. Yo tenía que llevarle todo. Y yo recuerdo que pues era una tienda, yo a veces tenía ganas de tomarme una soda o un pan, algo, me gustaban mucho los gansitos marinela, cosas así, y pues no traía dinero para comprármelo. Y un día le dije a mi mamá que si me dejaba un poquito para comprarme una soda, y a veces le decía yo, es que a veces me dan ganas de un gansito o de algo así. Le decía, pero pues si estás ahí donde está, le dije, sí, pero tengo que pagar. Y se enojó bastante conmigo. Me dijo, ¿paso yo a creer que no te van a dar ni una soda? Me dijo ella, y no me creyó. Me dijo que era una mentirosa, que estaba diciendo mentiras, y no me creyó. Y bueno, pues así me quedé. Yo recuerdo que a veces, cuando la señora se iba, una vez creo, a veces agarraba una soda y me la tomaba hacia la carrera, o un gansito también a veces, no mucho porque no lo hice muchas veces, quizás lo hice alguna vez, porque yo sabía que no estaba bien, yo sabía que estaba mal eso. Bueno, todas esas cosas, tantas cosas que me decían que mi mamá no me quería, que pasaba, yo no entendía, estaba confundida, me sentía que yo quería saber qué estaba pasando en mi vida, todo era confusión en mi vida, y yo seguía llorando, siempre llorando y siempre lo mismo, los golpes. Y yo seguía trabajando afuera y trabajando en la casa. Recuerdo que ya mi papá trabajaba en una granja de gallinas, y ya mi hermano, como no quiso estudiar, mi hermano 2 años mayor que yo, como no quiso estudiar, mi papá lo metió en un taller mecánico a que trabajara ahí, porque como no quiso estudiar, y pues la ropa estaba toda llena de grasa, y pues la ropa de mi papá bien sucia también. Mi mamá la ponía a remojar toda y pues a lavar en el tallador. Entonces la lavaba toda, lavaba la ropa de ellos, de todos mis hermanos, de mi mamá, toda la ropa yo la lavaba. Yo para entonces yo sentía que traía un peso bien grande en mi espalda. Siempre sentía eso. Me sentía jorobada, me sentía que estaba agachada. Y pero yo me quedaba callada. Yo cuando yo hablaba era explosivamente, era en explosión, porque guardaba mucho por miedo, pero luego era peor. Era peor porque cuando ya no aguantaba más, eran gritos. Yo gritaba, pero me iba peor, pero yo no aguantaba. Así me la pasaba siempre. También ella almidonaba la ropa en ese tiempo, pues ya en el pueblo sí teníamos luz, pero no sé, no. Mi mamá usaba una plancha de carbón, era una plancha de fierro, bien pesada, de fierro. Ella hacía carbón, quemaba brasas, se las metía a la plancha
Me preparaba un baño bien grande, almidonado, la almidonaba la ropa y tenía que plancharla toda. Me sentía tan cansada, bien cansada, no podía, yo quería descansar, agarrar un break, pero no podía, no podía, no podía sentarme, porque a pesar de que yo les ayudaba en todo, yo era, disculpe la palabra, pero huevona. Así me decía, si me llevaban sentada. Mi papá también a veces me decía, mi mamá siempre se quejaba con él y pues mi papá le creía. Ella se quejaba con él, le decía que si yo esto, que si yo aquello, a ella le gustaba decirle que si yo había hecho esto, que si yo aquello, para que me regañara. Yo miraba en su cara una satisfacción tan grande cuando mi papá me regañaba. Ella era feliz que mi papá me regañara. Con el tiempo me fui dando cuenta que ella estaba desquitando el odio que le tenía a mi tía en mí. Con el tiempo me di cuenta. Aunque no lo podía creer, me parecía imposible. Yo decía, no, no. Rechazaba esa idea, pero yo así lo sentía. Yo tenía tanta necesidad de saber. Yo pensé para esto, no he comentado que yo, desde muy chiquita, yo pensaba que yo no era hija de ella. Perdón. Esa idea se metió en mi cabeza de mirar cómo era conmigo. Yo pensaba, quizás mi papá me tuvo con otra mujer y me trajo a vivir con ella. Nunca decía nada, no podía decir nada, pero yo pensaba que yo no era hija de ella. Y esa idea la tuve por muchísimos años, por muchísimos años. Siempre pensaba que yo no era hija de ella, pero cuando me decía que yo me parecía a mi tía Kika, decía, no, pues entonces yo creo que sí soy hija de ella, pero pues no parece, pensaba yo entre mí nada más. Entonces, pues no me quedaba más remedio que regresar a lo mismo, es que soy muy mala, por eso me trata así. Y a mí me daba mucho miedo cuando ella estaba cerca de mí. Se me exigía mucho, se me exigía perfección, tenía que ser perfecta, tenía que hacerlo todo bien, porque cualquier cosita era razón de regaño. Cuando lavaba las vasijas, con poquito que sonara una vasija, yo me ponía bien nerviosa si ella se paraba cerca de mí, pues se me resbalaba una vasija o algo, pues ya era que yo estaba enojada lavando vasijas, iba y le decía a mi papá que yo estaba enojada lavando vasijas, iba mi papá y me regañaba. Bueno, aquí podría estar mucho tiempo contando tantas cosas y nunca voy a terminar. Pero siempre, yo decía, si yo no hacía nada de toda, ella buscaba, yo sé que yo no era una santa, yo sé, yo no era solo una víctima, yo sé que muchas veces sí le grité cuando yo ya no aguantaba más. Yo le decía, pero le decía bien primero, le decía, mamá, llorando, porque yo no podía hablar sin llorar, no podía. Y ese era el coraje de ella, que cuando le iba a decir algo, yo empezaba a llorar primero. Y a ella le daba mucho coraje. Decía, mamá, ¿por qué usted no me quiere? Dios mío, era horrible. Ella se ponía tan violenta cuando yo le preguntaba esto. La primeritita vez que le pregunté, ¿por qué usted no me quiere? Yo estaba saboreando sus palabras, quizás nunca me ha dicho que me quiere porque nunca le he preguntado. Yo pensaba que me iba a decir, ¿por qué dices eso, hija, si yo te quiero? Pero no fue así. Se puso tan violenta, estábamos en la cocina, pues siempre estábamos en la cocina, yo era de la cocina. Agarró sartenes, vasijas, lo que encontró era una violencia tan grande y las aventó a la pared, gritando. Lo que ella gritaba era, es que yo he sufrido mucho, es que yo he sufrido mucho.
Yo me asusté tantísimo, me asusté muchísimo. Dije, ¿qué hice? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Al escándalo de tirar todas esas vasijas a la pared, llegó mi papá, mi hermano mayor, gritándome a mí, ¿qué le hiciste? Ya estaba establecido que yo era la mala, que yo hacía sufrir a mi mamá. So, ellos no preguntaron qué pasó. Lo único que dijeron, ¿qué le hiciste? Y no me dejaban hablar. Mira lo que le hiciste, mira cómo la pusiste. Y me regañaban y yo me quedaba peor. Y me juré nunca más volver a preguntarle. Pero pasaban los meses, pasaba el tiempo y todo seguía igual. Nada, nada de lo que yo hiciera era suficiente. Trabajar afuera, darle todo el dinero, no comprarme nada. Me conformaba con los trapitos viejos era una pulga, una tienda de segunda donde ella era la que me compraba la ropa. Yo no era ropa a mi gusto, ella me compraba lo que ella quería comprarme, los zapatos, la ropa, y no me gustaba la ropa, yo ya era una muchacha y no me gustaba, pero pues me la tenía que poner, no podía decir nada. Nada era suficiente, nada, pero yo seguía luchando y no me daba cuenta que yo me estaba dictando al trabajo. A mí lo único que me hacía sentir bien era trabajar, trabajar y trabajar. Trabajaba en la tienda, trabajaba en la casa, aparte de que era exigido. Mis hermanas ya habían crecido, pero a ellas sí a mi hermana, la segunda hija de mi hermana, la segunda, la que se seguía de mí, primero se seguía un hombre y luego seguía otra hermana mía. Ella no quiso estudiar. Bueno, a ella sí la ponía mi mamá a hacer algo, ¿verdad? De trabajo. A la que siguió, sí, a ella le dieron, ella era secretaria, le dieron estudio a ella y ella era secretaria. Cuando ella empezó a trabajar, pues yo para ese tiempo yo ya no trabajaba en la tienda, yo primero yo empecé como yo no tenía, pues yo ya quería ir a bailes, quería vestirme, yo no sé, Dios me dio el talento de costurera. Eso me llamaba a mí la atención. Y de todas maneras, cuando yo ya vi que no fui a la secundaria, una vez fue creo que le decían misión, y daban clases de pintura, creo que diferentes clases, y daban clases de costura, y yo tenía apenas como 13 o 14 años, y cuando podía, iba. Era gratis y yo iba. Y tenía yo ese deseo de estudiar y dije, bueno, pues me metí ahí y aprendí un poquito. Cuando lo poquito tiempo que fui yo aprendí un poquito, y luego aparte, pues había ahí en la tienda, vendían unos sobres que traían como unos patrones para coser, ¿verdad? Para hacer costuras, y empecé yo a comprarlos. Pero yo necesitaba tela, no tenía para comprar una tela. Eso mi mamá ahí tenía en la casa. A veces, y una vez recuerdo que pues no me aguanté y agarré un pedazo de tela que ella tenía y me corté un pantalón, y pues sí, me regañó y pues bueno, yo estaba tratando, era lo primero que traté, no me quedó bien, pero aprendí. Ya después, en esa misma tienda tenían un teléfono, donde yo trabajaba, este, tenían un conmutador para conectar llamadas, y
me empezaron a pagar un poquito más porque me pusieron a atender ahí las llamadas y ya yo creo que gracias a Dios mi mamá, quizás a veces yo miraba como un dejo de lástima y pues era como una lambidita en la herida, ¿verdad? Pensar que me tenía al menos lástima y pues ya me dejaba un poquito de dinero. Y yo no era suficiente para comprarme una tela que me gustara, pero yo buscaba los retazos, los pedazos, las pedaceras, pedazos que yo pudiera completar. Y me compraba esos pedazos y yo recuerdo que empecé a tener creatividad para eso, me empecé a hacer ropa yo y ya pues como quiera, este, las vecinas de ahí de la colonia pues me iban a la casa y le decían a mi papá que si me dejaba ir al baile y no, pues no, él no me dejaba ir al baile con ella. Este, entonces le decía a mi mamá pues que me llevara, que fuera ella para que me cuidara. Y, y bueno, pues ya pues como yo ya me hacía mi ropa, pues ya yo me compraba mis retazos y me hacía mi ropa y pero eso causó como más coraje en mi mamá. Ella me miraba y no sé, yo la miraba que ella nunca me decía nada, nunca me comentaba nada, mira lo que hiciste, nada. Era lo contrario, no le gustaba a ella no le gustaba eso, no le gustaba que yo me mirara bien. Recuerdo que una vez yo estaba trabajando todavía ahí